Warhammer 30K y la gran tumba de Nazarick 73-84. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 73. Los payasos Eldar, usando los portales de la red, aparecieron repentinamente en el campo de batalla. Estas unidades de élite Eldar, posicionadas para rivalizar con la Guardia Imperial Humana, e incluso superándolas en fuerza de combate individual promedio, solían ser esquivas e impredecibles. Los payasos servían al dios Eldar de la risa, y usualmente operaban en grupos, con no más de una docena de payasos apareciendo a la vez. Pero ahora, cientos de grupos y miles de payasos habían aparecido repentinamente, incluyendo incluso un avatar del dios de la risa. Este formidable poder de combate, aunque escaso en número, inmediatamente causó caos a su llegada al campo de batalla. El objetivo de los payasos era claro: correr hacia el portal. Los demonios, naturalmente, no lo permitirían, especialmente el ejército de Slaanesh, que inmediatamente cambió su enfoque de ataque a los payasos Eldar. Mientras tanto, llegaron refuerzos de los nigromantes, y con cientos de colosos de tipo serafín en su núcleo, la presión sobre los demonios en la batalla terrestre comenzó a aumentar drásticamente. Un solo disparo del generador de singularidad de la megaestructura aniquiló a una docena de demonios mayores, mientras que la flota de nigromantes espaciales, que se precipitaba desde el espacio, hacía todo lo posible por debilitar la conexión entre la disformidad y la realidad. Sin embargo, los dioses del caos, ante una oportunidad que podría alterar para siempre el gran juego y determinar al vencedor en los altos cielos, le dieron una importancia inmensa y aumentaron continuamente su inversión en poder mortal. Nuevos demonios mayores, nuevas legiones demoníacas, fueron lanzados a este mundo como si fueran regalos. Mientras tanto, una masiva ceremonia de sacrificio estalló repentinamente en una nave perteneciente a un regimiento blindado pesado del Imperio. 7.777 cultistas del caos se sacrificaron, abriendo un camino hacia el jardín de Nurgle en este mundo cuya realidad había sido devastada por la destrucción de la disformidad. Crux, el padre de la plaga, que había estado esperando al otro lado, condujo de inmediato al ejército del benevolente padre de Nurgle al mundo real. La reunión de los 4 dioses complicó aún más la ya caótica situación. Sin embargo, debido a sus diferentes objetivos estratégicos o niveles de odio, aún mantenían cierto grado de entendimiento tácito, o mejor dicho, cierto grado de ataque mutuo. Por ejemplo, los payasos Eldar no estaban interesados en el combate cuerpo a cuerpo. Su único objetivo era entrar corriendo al portal. Tras la aparición de los payasos, las arcas Eldar también pudieron aparecer en el campo de batalla. Nuevos refuerzos Eldar siguieron a los payasos, avanzando hacia una nueva esperanza. La primera prioridad del ejército de Slaanesh fue atacar a los payasos Eldar, seguido por el ejército de Khorne. El ejército de Khorne atacó primero al ejército de Slaanesh, luego al ejército de Tzeentch. El ejército de Tzeentch, tras la entrada del ejército de Nurgle en la contienda, priorizó atacar al ejército de Nurgle. El ejército de Nurgle se unió alegremente a la batalla, enfrentándose al ejército de Tzeentch en una lucha feroz y caótica. El objetivo principal de los 4 ejércitos divinos no era aniquilarse directamente, sino profundizar la corrupción de sus respectivos dioses, buscando apoderarse directamente de todo el planeta. Los nigromantes del espacio eran una entidad separada, que atacaba principalmente a los demonios del caos, y habían llegado a un acuerdo tácito con el Imperio Humano y los Eldar, entre otras razas mortales, para no atacarse entre sí, enviando ocasionalmente unidades al portal. Bajo el mando de su Señor de la Humanidad, el objetivo principal del ejército del Imperio Humano era apoderarse del portal. Por lo tanto, la mayoría de los humanos en ese momento desconocían a los demonios del caos. Sin embargo, dada la apariencia claramente más repulsiva y desagradable de los demonios en la disformidad, sumada al mensaje directo y franco del Señor de la Humanidad, las fuerzas humanas llegaron a un acuerdo tácito temporal con los Eldar y los nigromantes. Entonces apareció un barco pirata orco de piel verde, atraído por el olor a combate. Al emerger de la disformidad, se dio cuenta de que la lucha se había intensificado demasiado rápido e intentó huir, pero ¿podría escapar? Los nigromantes, el Imperio Humano e incluso el Arca Eldar se sobresaltaron ante la repentina aparición del barco pirata de piel verde. La situación ya era demasiado caótica. Nadie quería otra fuerza disruptiva, así que inmediatamente centraron su fuego en el pirata de piel verde. Entonces, el desafortunado capitán pirata de piel verde se convirtió instantáneamente en un hongo perfectamente cocinado.
Del lado humano, un primarca había llegado al campo de batalla, y el mando estaba ahora en manos del primarca de los portadores de la palabra de la 17ª Legión, Logar Aurelion. De hecho, el emperador había considerado enviar más primarcas. Él mismo deseaba poder unirse a la batalla. Pero claramente, aunque el emperador era quizás la entidad psiónica más poderosa del universo físico después de los 4 dioses, aún no era el 40K, imbuido por la fe de innumerables humanos. Por muy poderoso que fuera el emperador, seguía siendo un ser mortal, con sus propias limitaciones. Solo podía enviar naves adecuadas y fácilmente transportables a través de la disformidad, y los 4 dioses no le permitirían reforzar continuamente sus fuerzas. Poco después del exitoso despliegue inicial de tropas, las naves que se dirigían a brindar apoyo se encontraron con diversas intercepciones de la disformidad, incluyendo, entre otras, la aparición repentina de enormes muros físicos, un sinfín de demonios que atacaban las naves y tormentas disformes que surgían sin previo aviso. Logar era el único primarca que había sido traído. Como el ser de mayor rango en la escena, asumió el mando de inmediato a su llegada. Aunque solo llegó Lubo Ojía, lo que hizo que la situación fuera menos que ideal, la nave insignia de los portadores de la palabra, la ley de la fe, llegó con éxito al campo de batalla. La llegada de decenas de miles de portadores de la palabra completamente armados y bien equipados alivió enormemente la presión en el campo de batalla. Entonces, en este campo de batalla donde volaban láseres y bombas, danzaban hachas de motosierra y espadas fásicas, y cerebros humanos eran destrozados, Ainz y Albedo comenzaron su escape. Liderados por el dios Eldar de la risa Sigati, los payasos, a pesar de ser el objetivo de los demonios, avanzaron imparables. Ainz no sabía qué era este payaso de llamativas vestimentas, cara en forma de media luna, nariz afilada, barbilla y mandíbula afiladas, pero sabía que era increíblemente poderoso. Ainz y Albedo siguieron a los payasos Eldar, avanzando por el camino despejado por los payasos y el dios sonriente. Un archidemonio de Slaanesh avistó a Ainz y sus compañeros e inmediatamente intentó abalanzarse sobre ellos, pero el archidemonio de Khorne, Skabrand, también los vio y, sin dudarlo, decidió atacar al archidemonio de Slaanesh. Durante la batalla, el hacha de Skabrand se desvió de su curso, creando una poderosa ráfaga de viento que arrojó a Ainz, Albedo y Erebas, quien intentaba capturarlos, hacia el portal. No quería quedarse en ese lugar demencial ni un segundo más. Pero Erebas claramente no tenía intención de dejarlos ir. Al llegar a este mundo, la primera reacción de Erebas fue de sorpresa. Así era el portal, en el que el emperador había depositado tantas esperanzas y por el que había usado un milagro. Parecía un mundo común y unas ruinas comunes. Pero Erebas aún presentía algo diferente. La sensación más inmediata fue que la voz de los altos cielos que lo rodeaba había desaparecido. El cerebro puro de 24K de Erebas, dañado por la disformidad, se detuvo un instante. Tras abandonar la disformidad, su visión se volvió mucho más clara. Aunque quedó momentáneamente aturdido, Erebas no se detuvo. Usó su generador de campo de fuerza especial para crear un gran campo de fuerza que envolvió por completo a Ainz y Albedo. Erebas, autoproclamado mano del destino, es uno de los lugartenientes de mayor confianza del primarca Loka y el sumo sacerdote de los portadores de la palabra. Para que los lectores no desconozcan a Erebas, aquí tienen una breve introducción. ¿Han conocido a alguien así? Este tipo de persona es mal hablada, irritante y universalmente detestada. Incluso el gran impuro les escupiría, y ningún gran guardián de los secretos se atrevería a plantarles cara. Su vida gira en torno a dañar a los demás sin beneficiarse a sí mismos. No sirven para nada y nunca se conforman con nada. La palabra despreciable está escrita en su frente. Son completamente autodestructivos. Desde la próstata hasta las amígdalas, exudan un aura de asco. Su único objetivo en la vida es molestar a los demás. Por supuesto, nunca se encontrarán con este tipo de persona en la vida real. Después de todo, incluso los perros químicos de Safra, el refugio imperial de Escoria por excelencia, tienen destellos de humanidad. Incluso conceptos abstractos como el guerrero malicioso tienen comportamientos dignos de respeto. Pero una especie tan perversa, antisocial e inhumana, carente de cualidades redentoras, es verdaderamente rara. Y ahora tenemos una criatura tan valiosa. Erebus. Pero, de hecho, en la vida de Erebus, llena de mentiras, incluso su nombre era falso. El Erebus original era un estudiante modelo, sobresaliente académicamente y con un futuro brillante.
Entonces, este autoproclamado Erebus asesinó al verdadero Erebus, robándole su identidad y nombre, usándolo para infiltrarse en las filas sacerdotales, y finalmente se unió con éxito a las filas de los marines espaciales, convirtiéndose en el teniente de mayor confianza del primarca Lorgar. En la línea temporal original, manipuló la corrupción del primarca Horus, orquestando la rebelión de Horus y las atrocidades subsiguientes, causando indirectamente una cantidad tan masiva de muertes que podría decirse que es el mortal más notorio de Warhammer 40,000. En lo que respecta al mal y la oscuridad, incluso los pensamientos más perversos y los actos más crueles en la gran tumba de Nazarick parecen tan inocentes como un juego de niños comparados con Erebus. Si bien Erebas aún no ha desatado su serie de actos oscuros, ya es un sinvergüenza incorregible. Simplemente está esperando una oportunidad y acumulando poder. Para Erebas, el mal es solo una cuestión de si se puede o no hacer. Nunca hay una razón. Incluso escapar temporalmente de la influencia de la disformidad no cambia el hecho de que Erebas es un sinvergüenza puro. Por supuesto, a Ainz eso le da igual. Para él, era solo que unos monstruos de élite, aparentemente más hábiles que los marines espaciales comunes, les bloquearon el paso repentinamente, persiguiéndolos sin descanso hasta este mundo e incluso usando objetos capaces de bloquear la teletransportación. Ante esta situación, Ainz no dudó en usar Shikazata, una forma de disculparse arrodillándose. Lo siento, ¿pueden dejarnos ir? Habrá una gran recompensa que ofrecerles más tarde. Dijo Ainz, inclinándose de inmediato. Erebas no era alguien que se dejara influenciar fácilmente por simples súplicas de clemencia. Aunque Erebas desconocía lo que Ainz había hecho antes, eso no le impidió aceptar su disculpa arrodillada mientras disparaba simultáneamente su gran guarida fundida. En el recuerdo de Ainz, Shikazata era una de las habilidades de ataque especiales contra los fuertes. Los individuos más poderosos perderían el interés al instante si alguien se arrodillara de repente y suplicara clemencia de la manera más servil, y los demás se sorprenderían y molestarían. Pero esta era la primera vez que Ainz veía a alguien lanzar un ataque con tanta indiferencia. Aunque Ainz, arrodillado en el suelo, aún tenía un plan B, el ataque fue demasiado rápido para que pudiera reaccionar. Albedo, que había estado observando al enemigo, inmediatamente agarró a Ainz y lo arrastró tras ella, dejando un cráter donde Ainz había estado arrodillado, derretido por el intenso calor. Ainz inmediatamente activó su habilidad de teletransportación, intentando crear distancia, pero el área afectada por el campo de fuerza era demasiado pequeña. Ainz solo logró crear una pequeña distancia, sin siquiera liberarse del rango de ataque. Erebas sonrió y lanzó otro ataque. El arma fundida era extremadamente poderosa y podía dispararse en rápida sucesión. Recibir el daño directamente sería demasiado. Sin embargo, esta vez Albedo sacó un escudo rojo tallado en la forma de una cabeza de dragón, transformándose instantáneamente en un magnífico conjunto de armadura de estilo samurái, equipo de nivel artefacto dejado por otros jugadores de Nazarick. Para prepararse para cualquier imprevisto, Ainz había sacado mucho equipo que habían dejado sus antiguos compañeros y lo llevaba consigo en todo momento, dándole una parte a Albedo antes de huir para atender emergencias. El escudo, específicamente reforzado contra el fuego, ofrecía una alta resistencia a las armas fundidas, lo que le permitió a Albedo resistir la primera descarga de fuego de Erebas. En este punto, Ainz cambió su equipo, reemplazando su túnica académica negra original por una hermosa armadura blanca parecida a la de un paladín, y empuñando un magnífico arco dorado y rojo. El PM de Ainz estaba casi agotado, y al darse cuenta de que ya no podía luchar como mago, usó el hechizo guerrero perfecto sobre sí mismo. Ya había usado esta habilidad antes al ejecutar a Shaltear. Cambió su nivel de clase de mago a guerrero, pero no le otorgó ninguna habilidad, lo que esencialmente lo convirtió en un guerrero de nivel 100 sin equipo, mucho más débil que un guerrero de nivel 100 normal. La ventaja residía en la posibilidad de usar todo el equipo de guerrero, un último recurso para un mago en combate cuerpo a cuerpo o al quedarse sin PM, o simplemente una táctica divertida y poco convencional. Ahora, Ainz vestía la armadura de Touchme y empuñaba el arma legendaria de Peperocino, el arco Owie. Erebas reaccionó rápidamente, activando el dispositivo de teletransportación de su cetro y apareciendo justo detrás de Ainz. El cetro, que representaba su condición de sacerdote principal, estaba a punto de golpear a Ainz en la cabeza. En ese momento, Erebas sintió que algo andaba mal bajo sus pies. Inmediatamente reactivó el dispositivo de teletransportación, pero el espacio dentro del campo de fuerza ya era pequeño, e incluso con la reactivación, Erebas no pudo alejarse mucho de Ainz y los demás.
Aunque esquivó con éxito la flecha del arco de Ouji, un enorme puño con púas apareció en la mano derecha de Albedo. Otra arma de nivel artefacto dejada por un jugador, conocida como el puño de hierro de la maestra. Erebas intentó esquivarlo, pero Ainz le impidió usar su nuevo equipo, obligándolo a recibir un fuerte golpe de Albedo. Erebas salió volando, dando tumbos por el suelo, antes de estrellarse contra el borde del campo de fuerza. Ainz y Albedo quedaron atónitos. Tras haber vivido la batalla en el exterior, inconscientemente imaginaban que las unidades de élite del Imperio Humano serían increíblemente poderosas. Sin embargo, al entrar en combate, quedó claro que la verdadera fuerza de Erebas, si bien no era débil, no era tan formidable como se había imaginado inicialmente. Erebas se puso de pie, enfurecido por el ataque anterior. En ese momento, el arco Ouji de Ainz volvió a disparar, mientras Albedo blandía implacablemente sus puños de hierro, enfrentándose a Erebas en un combate cuerpo a cuerpo con una actitud suicida. Resultó que, sin la mejora de Caos, la verdadera fuerza de Erebas no era significativamente mayor que la de un marine espacial común. Bajo los desesperados ataques de Ainz y Albedo, Erebas fue finalmente decapitado por Ainz usando la cimitarra blanca de Touchme, y el campo de aislamiento se disipó. Era evidente que Erebas estaba muerto. Al emerger del campo de aislamiento, Ainz vio a los payasos Eldar lanzando objetos, aparentemente realizando un ritual para invocar a algún ser. Los Eldar, los siguientes señores cósmicos de la galaxia después de los nigromantes y los antiguos, fueron una vez increíblemente poderosos. En su apogeo, incluso los imperios humanos de la época, cuando los emperadores aún vagaban por el reino mortal, palidecieron en comparación. Los Eldar eran tan poderosos, tan prósperos, pero en sus días de paz y seguridad, eligieron entregarse por completo. En esta indulgencia extrema medida en milenios, una fuerza destructiva nació en las profundidades de la disformidad. Los Eldar lo llamaron la dama más joven, también conocido como el príncipe del placer, o más comúnmente, Slaanesh. En su nacimiento, Slaanesh devoró las almas de la gran mayoría de los Eldar, destruyendo y absorbiendo a sus dioses. Solo 3 dioses escaparon ilesos. Uno fue Sigati, el dios de la risa, el único dios Eldar que escapó ileso de las garras de Slaanesh. Otra era la diosa de la vida de los Eldar, rescatada de la mansión de Slaanesh por el misericordioso padre, Nurgle. La diosa de la vida de los Eldar se ha convertido en la esposa del benévolo padre, Nurgle. Él la ama profundamente y la mantiene cerca de su caldero. Siempre que tiene una nueva idea y prepara una nueva plaga, la deja probarla primero. Observa con alegría los cambios y luego esparce la plaga sobre el reino mortal. La bondadosa diosa también transmite en secreto la cura al mundo mortal cuando Nurgle no está mirando. Nurgle aprueba tácitamente esta táctica turbia. Finalmente, y más trágico, está Cairne, el dios de la guerra de los Eldar. Es el dios de la guerra, el dios del valor y el dios del asesinato de los Eldar. En pocas palabras, es una versión Eldar de Khorne. Cuando Slaanesh devoró a todos los dioses Eldar, Cairne se hizo añicos en miles de fragmentos, esparcidos por toda la galaxia. Los Eldar pueden invocar un avatar de Cairne usando estos fragmentos si están dispuestos a pagar un precio suficiente. Si bien estos avatares invocados son esencialmente grandes peldaños, generalmente inútiles, también son de poca utilidad cuando se trata de luchar a muerte con un avatar de Cairne. Después de todo, incluso Lugia podría derrotar al avatar de Kane en un combate cuerpo a cuerpo. Pero eso fue con un solo fragmento. Ahora, los payasos han amontonado cientos de fragmentos de Kane, y sin ninguna interferencia de la disformidad, el dios de la guerra de los Eldar, Kane, ha resucitado. Una parte de los cientos de fragmentos, bajo el ritual realizado por los payasos Eldar, se atrajeron entre sí, estallando con una luz más deslumbrante que el sol. Los fragmentos volaron por los aires, destellando poderosos rayos sionicos entre ellos. Bajo la influencia de los arcos sionicos, estos fragmentos comenzaron a fundirse, combinándose gradualmente. Inicialmente, era una figura incluso más alta que el titán chamán de guerra Eldar, pero luego llamas y relámpagos de un rojo dorado comenzaron a llenar sus detalles. Una magnífica armadura, con base dorada y decorada con numerosos objetos afilados, tomó forma. Tras la visera de un rojo dorado se alzaban un par de ojos carmesí que ardían con violencia y sed de sangre. El poderoso dios de la guerra Eldar, Kame, desde su destrucción, había completado su primera reunificación a pequeña escala en otro mundo. Los payasos se arrodillaron al unísono ante el dios de la guerra, Kame.
Aunque eran seguidores del dios de la risa, Shigoki, y no adoraban a Kane, como uno de los pocos dioses restantes de los Eldar, y ahora que éste debía liderar la carga, a los payasos no les importó ofrecerle su máximo respeto. Kane alzó su espada divina y rugió, desahogando su resentimiento e ira. La inmensa energía espiritual surgió, haciendo temblar visiblemente incluso al distante sol en lo alto del cielo. Tras rugir durante varias decenas de segundos, Kane finalmente desahogó su ira, se giró y se alejó a toda velocidad en dirección contraria al portal. Justo cuando Kane se preparaba para lanzar un ataque victorioso por la retaguardia, una cadena invisible apareció alrededor de su cuello. Una expresión de dolor y sorpresa se dibujó de inmediato en el rostro de Kane. Shigoki, ¿qué me has hecho? Uno de los payasos arrodillados soltó una risa penetrante. Se quitó la máscara, revelando otro rostro similar a una máscara debajo. El rostro tenía forma de media luna, con una barbilla larga y afilada, y una nariz que perforaba fácilmente. Resultó que el dios de la risa, Shigati, tenía dos avatares. Uno estaba afuera protegiendo a los payasos, mientras que el otro había entrado al otro mundo para invocar al dios de la guerra, Kame, junto con los demás payasos. Dios, Kame, me decepcionas de verdad. Como dios de la guerra, ¿has decidido huir? El avatar de Shigaki rió entre dientes, hablando con un tono extremadamente sarcástico. Quizás deberías cambiarte el nombre a dios de Ponji. Shigaki, para. Ahora que estamos en este nuevo universo, no hay necesidad de que luchemos contra esos tipos a muerte. El dios de la guerra, Kame, forcejeó desesperadamente, pero Shigaki lo había manipulado durante su resurrección. Aunque intentó avanzar, su cuerpo continuó acercándose al portal como si estuviera haciendo el paso lunar. ¡Qué feo, Kame! ¿No puedes morir por el futuro de tu raza? Sigurd. Estás loco. En este nuevo mundo, en este nuevo universo, tenemos incontables oportunidades. Los Eldar no son nada. Mientras crezcamos y prosperemos aquí, podremos encontrar incontables esclavos. Parece que has caído al nivel más bajo. Bien, déjame tomar el control. Dicho esto, el avatar de Sigurd saltó sobre el dios de la guerra Kane y se disolvió en su cuerpo. No. Kane lanzó un grito feroz, perdió el control de su cuerpo y se dirigió hacia el portal. Para entonces, Ainz y Albedo ya habían huido. Aunque Ainz quería recuperar el cadáver de Erebas, escapar era más importante, así que simplemente lo dejó allí. Entonces, el enorme pie de Kane pisó directamente a Erebas, convirtiéndolo instantáneamente en Erebas-chan. Kane salió corriendo del portal, enfrentándose a Skabrand, que luchaba contra los Slaanesh. Kane alzó su espada, ardiendo con llamas rojizas, y atacó primero al Slaanesh. Era un archidiácono Slaanesh relativamente común. Su batalla contra Skabra ya estaba resultando difícil, y ahora la llegada de Kane acabaría con su vida al instante. Skabrash se detuvo, creando distancia instintivamente. ¿Kane? Preguntó Skabrash. La criatura que tenía ante sí poseía el aura del dios de la guerra Eldar Kane. Aunque no tan poderosa como en su mejor momento, seguía estando fuera del alcance de los seres comunes. Sin embargo, esta criatura parecida a Kane parecía contener otras auras, algo que Skabrash no comprendía. A sus ojos, el Kane actual era una extraña y enigmática anomalía. Pero Skabrash comprendió de inmediato que no importaba quién fuera el oponente. Lo que importaba era que había decidido retirarse ante un enemigo. Esto era absolutamente inaceptable. El gran dios de la sangre Korne podía permitirse la moderación ante la guerra. Podía permitir emboscadas o asesinatos. Pero Korne no toleraba la cobardía. Al darse cuenta de su momentánea debilidad, Skabrash se enfureció aún más, blandiendo sus dos grandes hachas y arremetiendo contra Kane. Skarbrand cargó hacia adelante de nuevo, impulsado por una furia y un poder aún mayores. Para contrarrestar el tamaño del avatar de Kane, Skarbrand también cambió de tamaño durante la carga, volviéndose del mismo tamaño que Kane. Levantó sus hachas gemelas, las dos grandes hachas una vez bendecidas por Korne que llevaban el poder literal de partir montañas y hender la tierra, cortando hacia el avatar de Kane. Kane, a su vez, levantó su espada divina para enfrentar el ataque de Skarbrand de frente. En el momento en que sus armas chocaron, estalló una deslumbrante luz blanca, seguida de una onda de choque masiva que aplastó todo a su paso, y luego un rugido ensordecedor. Skarbrand retrocedió 8 pasos. En un choque de espadas, Skarbrand no fue rival para el ahora extremadamente poderoso avatar de Kane. Luego blandió sus hachas gemelas hacia adelante de nuevo, pero esta vez Kane no chocó con él.
En cambio, esquivó ágilmente el ataque de Scabrand como un payaso y lo atacó con su espada larga de un solo filo, creando una enorme herida de la que brotó sangre fundida. Scabrand atacó de nuevo, pero Kane la esquivó con facilidad una vez más, y otra enorme herida apareció en el cuerpo de Scabrand. Aunque como archidiácono de Korne, en este lugar casi revuelto por la disformidad, podía usar directamente el poder de la disformidad para mejorarse y sanar, ¿cómo podía ser común la espada de Kane? La herida que Kane le causó sanó con extrema lentitud, con llamas rojizas que afectaban constantemente la recuperación de Scabrand. Scabrand ignoró la velocidad de curación y obligó a su cuerpo aletargado a luchar de nuevo contra Kane. Esta vez, sin embargo, Kane simplemente atacó con su espada larga de un solo filo, bloqueando el ataque del ya aletargado Scabrand. Luego, con la otra mano, tocó el cuerpo de Scabrand, y una flor parecida a una rosa apareció en su pecho. Al instante siguiente, el carmesí floreció, e innumerables hilos de los altos cielos llenaron el cuerpo de Scabrand, destrozándole cada músculo. El dolor era tan intenso que incluso Scabrand, quien había dedicado incontables años a la guerra, no pudo evitar gritar. Uf, 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 uf. Tras matar con indiferencia a otro archidiácono de Slaanesh que vino a causar problemas, Kane agarró el rostro de Scabrand con una mano, lo levantó y lo empujó hacia el portal. Aquí morirás para siempre, declaró Kane, y ahora Scabrand estaba indefenso. Aunque el ejército de Korne y otras fuerzas demoníacas que lo rodeaban intentaron detenerlo, fueron bloqueados por el bufón y las fuerzas Eldar. Desde que el avatar de Kane apareció en el campo de batalla, la moral de los Eldar había estado por los suelos. Scabrand fue empujado hacia el portal que emitía una luz azul pálida. Soportando un dolor inimaginable, su hacha de batalla hacía tiempo que se le había escapado de las manos. Scabrand se esforzaba por asestarle un puñetazo a la avatar de Kane. 1, 2, 3 y sus débiles puños golpeaban la máscara del avatar, pero este no surtía efecto. Aunque Scabrand seguía resistiéndose desesperadamente, su cuerpo era empujado centímetro a centímetro hacia el portal. Allí yacía un mundo completamente nuevo, un mundo sin los 4 dioses de la disformidad. Morir allí era morir de verdad. No habría posibilidad de renacer de la disformidad. 4, 5, 6 y los brazos de Scabrand ya estaban rotos, sus músculos destrozados, incluso sus nervios destrozados. Aunque los demonios de la disformidad no tenían cuerpos físicos, estos se creaban utilizando energía de la disformidad por conveniencia, pero aún existían límites. En teoría, Scabrand debería haber alcanzado su límite físico hacía mucho tiempo, incapaz de contraatacar. El séptimo golpe y Scabrand fue empujado con la mayor parte de su cuerpo a través del portal, dejando solo un tercio de su torso, apenas capaz de blandir el puño. Scabrand seguía mirando fijamente a Kane, su contraataque incesante. Ah, gran dios de la sangre, presencia mi batalla final. Con su octavo golpe, Scabrand desató su octavo ataque, aún débil e impotente, aún completamente inútil. Pero después de este puñetazo, Scabrand lo sintió. Sintió lo que había atormentado sus sueños, lo que había anhelado durante incontables años. Era lo que había perdido desde su exilio, lo que era más importante para él, lo que lo tenía todo. Una vez había sido el guerrero más poderoso y querido del dios de la sangre. Ahora, Scabrand había recuperado con éxito el favor de Korne con su valentía, incluso superándolo. La inmensa bendición de Korne le otorgó a Scabrand un poder ilimitado. Extendió los brazos, agarró el brazo de Kane y comenzó a caminar lentamente hacia afuera. Finalmente, Scabrand emergió del portal. La bendición de Korne era tan intensa que era casi tangible. Scabrand estalló en carcajadas, extendiendo los brazos, y 2 enormes hachas de batalla aparecieron en sus manos. Scabrand rió con ganas. El gran dios de la sangre finalmente lo había reconocido, lo había aceptado de nuevo. Años de resentimiento reprimido finalmente se liberaron en ese momento. Scabrand estaba decidido a ofrecerle a Korne la mejor cabeza en esta batalla, y quizás la cabeza del avatar de Kane bastaría. Riendo, Scabrand cargó hacia adelante. Su cuerpo ahora poseía no solo el poder ostentoso otorgado por Korne, sino también técnicas de artes marciales de otro mundo, técnicas modificadas personalmente por Korne y ahora transmitidas a Scabrand. Se produjo otro choque de espadas, esta vez el avatar de Kane retrocedió un paso. Entonces vino un golpe que combinaba múltiples técnicas de artes marciales de otro mundo, 8 poderosos cortes lanzados simultáneamente, bloqueando casi por completo cualquier ruta de escape para el avatar del dios de la guerra Kane.
Incluso con los movimientos fantasmales de Kane, solo pudo optar por resistir 2 de los golpes de frente. Kane ajustó el ángulo del ataque, usando las partes más fuertes de su armadura para bloquear los 8 cortes ligeros de Scabrand, versión Corne. El avatar de Kane no resultó gravemente herido, pero ya no enfrentó a Scabrand en combate directo, optando en cambio por maniobras a alta velocidad. Scabrand persiguió implacablemente al avatar, desatando ocasionalmente poderosas técnicas modificadas por Corne. El avatar luchó y se retiró, su arrogancia anterior completamente desvanecida. Sin embargo, Scabrand no notó la extravagante sonrisa que se dibujaba en el rostro del avatar tras su máscara. El avatar condujo a Scabrand hacia zonas repletas de demonios, especialmente demonios de Slaanesh, usando los ataques de Scabrand para debilitarlos y crear oportunidades para que más Eldar entraran al portal. Scabrand comprendió rápidamente el propósito del avatar, pero no le importó. Todo se trataba de cortar y acuchillar. Matar a unos pocos indiscriminadamente no importaría. Mientras las diversas fuerzas que rodeaban el portal intensificaban ferozmente sus batallas, enfrascadas en un punto muerto, otra fuerza en la galaxia comenzaba a notar el conflicto. Los orcos, o simplemente pieles verdes, son una fuerza indispensable y crucial en el universo de Warhammer. No sería exagerado decir que son la única raza verdaderamente feliz en el oscuro y demencial mundo de Warhammer. Estos orcos, en términos de clasificación racial, son esencialmente criaturas de gran tamaño, mitad biológicas, mitad vegetales, que pueden caminar, morder y conjurar armas de alta tecnología a partir de chatarra usando algún tipo de brebaje mágico, bañándote con hongos. Se dice que el origen de los orcos es que eran armas biológicas creadas por los antiguos para combatir a los no muertos en el espacio, con una poderosa tecnología directamente grabada en su ADN. El emperador una vez llamó a los pieles verdes el cáncer de la galaxia, porque dondequiera que apareciera un piel verde, pronto estaría en todas partes. La tecnología que los ancestrales inculcaron en el ADN de los pieles verdes garantizó que nunca serían tecnológicamente inferiores a sus enemigos. Si bien las armas y el equipo de los orcos podrían no ser más que chatarra improvisada, completamente inestable, su nivel tecnológico es notablemente consistente. Y precisamente porque estos objetos pueden fabricarse completamente a partir de chatarra, los orcos siempre pueden producir grandes cantidades de equipo diverso, compensando su falta de estabilidad con una gran cantidad. Estas enloquecidas criaturas verdes también han sido sometidas a un condicionamiento mental por parte de los ancestrales. Los orcos aman la lucha por encima de todo. Nada es más emocionante para ellos. Luchar es una necesidad esencial. Finalmente, la energía Uaag de los orcos los conecta, no solo previniendo la corrupción de la disformidad, sino que la creciente energía Uaag también les proporciona directamente diversas mejoras. Cuantos más orcos hay, más fuerte se vuelve la energía Uaag, y cuanto más fuerte es la energía Uaag, más fuertes e inteligentes se vuelven los orcos. La combinación de estos factores convierte a los orcos en el arma biológica más exitosa creada por los ancestrales. Afortunadamente, debido a la naturaleza guerrera de los orcos, al carecer de oponentes, comienzan a matarse entre sí para dar rienda suelta a su insaciable sed de batalla. Pero esto también presenta otro problema. Cuando los orcos, en sus interminables luchas internas, crean un orco supremamente poderoso y perverso capaz de derrotar a todos los oponentes, nace el caudillo. Los orcos se unen y comienzan a expandirse. A veces, una condición externa propicia, o simplemente el capricho momentáneo de un poderoso genio tecnológico, desencadena sus aventuras espaciales, sembrando la desgracia en incontables planetas. En la era de Warhammer 40,000, aunque los orcos aún eran omnipresentes, causando constantemente caos y desastres, incluso el caudillo más poderoso, los rompehuesos, solo podía combatir un punto muerto con un poderoso capítulo de marines espaciales desmembrados. Comparados con las fuerzas de pieles verdes restantes, eran como jóvenes adorables. Actualmente, hay 2 fuerzas de orcos pieles verdes excepcionalmente poderosas. Uno, centrado en el planeta Uranor, fue el imperio orco más poderoso descubierto hasta entonces en la galaxia. Fue el emperador quien personalmente dirigió a Horus para aniquilar este imperio orco, y fue por este logro que Horus finalmente fue ascendido a señor de la guerra. Otro grupo, conocido como las Bestias, reside en las oscuras profundidades de la galaxia, al margen de la luz estelar. Están reuniendo fuerzas, preparándose para una invasión orca sin precedentes un siglo después, cuando el imperio es paralizado por la rebelión de Horus.
Aunque el imperio finalmente paga un alto precio para destruir a las bestias, queda paralizado desde los cimientos. Ahora, sus caudillos de guerra más poderosos, dispersos por toda la galaxia, miran hacia una dirección específica. Casi al mismo tiempo, sienten la guía de Gogol y Morgó. Vayan allí, hay una pelea. Gogol y Morgó son los dioses venerados por todos los orcos, pero casi nunca se manifiestan. Sin embargo, considerando que las extrañas criaturas de los orcos pueden moverse, no es descabellado decir que Gogol y Morgó aparecen constantemente. Pero apariciones tan explícitas ante ciertos orcos, ofreciéndoles guía, son realmente raras. Entre el 30K y el 40K, solo el rompehuesos recibió esta guía casi etérea, convirtiéndose así en el gran profeta de los orcos y el caudillo más poderoso de la era del 40K. Ahora, dos caudillos mucho más poderosos que el rompehuesos han recibido guía del hermano Gou Mao, lo que significa una sola cosa. Se avecina un enorme Waak que arrasará toda la galaxia. El emperador orco de Ulanor, ya que no hemos descubierto el nombre exacto de este supercaudillo orco, para distinguirlo de otros caudillos, lo llamaremos emperador orco montaña de poder bestial, estaba sentado en su silla de hongo, aparentemente ajeno a todo, cuando de repente dejó escapar un rugido tremendo. Uaak. Se puso de pie, su enorme cuerpo más alto que dos Dreadnoughts, sus 6 brazos mecánicos, cada uno portando un arma letal, se agitaban en éxtasis. Lo vi. El hermano Gou Mao nos dijo que fuéramos en esa dirección. Hay innumerables combates por delante. Despierten a los chicos, despierten a esos bastardos, reúnan a todos los técnicos, vamos al Waak. Esta vez será un enorme Waak. Con la poderosa orden del emperador orco, innumerables caudillos y líderes orcos entraron en acción. Rugiendo y corriendo, difundieron la buena noticia del hermano Gou Mao por toda la esfera de influencia del imperio Pieles Verdes. Enormes naves de chatarra comenzaron a ascender, la luna de batalla se ajustaba y la marea verde, capaz de cubrir planetas enteros, comenzó a congregarse. Orcos curtidos en la batalla, orcos recién nacidos y toda clase de bastardos se dejaron llevar por el éxtasis con la buena noticia. Los poderosos orcos distribuían gratuitamente todo tipo de equipo ruidoso, potente e increíblemente impresionante. Estas cosas normalmente costaban una fortuna y estaban fuera del alcance de los orcos comunes. Pero ahora, cada orco podía tener una, y los orcos aullaban mientras sus líderes los pateaban en una nave tras otra. La gran expedición de los orcos de piel verde estaba a punto de comenzar. No se sabe qué líder gritó esto primero, pero entonces los chicos de una nave espacial, y posteriormente los de otras naves espaciales, cantaron al unísono la melodía en medio del creciente campo de energía Waak. Vamos. Vamos. Recorreremos el universo entero. ¿Dónde está? No lo sabemos, lo encontraremos cuando lleguemos. Todas las galaxias están aterrorizadas, porque somos orcos. Nada puede detenernos cuando avanzamos, porque somos orcos. Vamos. Vamos. Recorreremos el universo entero, esta vez no tenemos fin. Somos grandes y fuertes, porque somos orcos. Todos saben que el verde es el mejor, porque somos orcos. Vamos. Vamos. Atravesaremos el universo entero. Esta vez no tendremos fin. Acompañado por el canto de los orcos, apareció un gigantesco campo de energía Waak, visible incluso en un mapa estelar. Mientras tanto, desde la oscuridad, más allá del alcance de las antorchas estelares, 6 caudillos bestiales, bajo la voluntad del hermano Mao, reunieron sus fuerzas y emprendieron una poderosa marcha hacia el territorio del Imperio Humano. Una nave mercante de aventureros errantes que exploraba la frontera fue la primera en notar algo extraño. De repente, incontables sonidos llenaron su radar espacial. Tras analizarlos, descubrieron que todos los sonidos tenían un solo significado. Un ensordecedor Waak. En su camarote personal a bordo del sueño del emperador, este se había despojado de toda pretensión, usando desesperadamente su vasta energía psiónica para intervenir en el distante campo de batalla. Aunque la interferencia de los 4 dioses se intensificaba, dificultando cada vez más el envío directo de nuevos refuerzos al campo de batalla, y mientras varios refuerzos, incluyendo a Leon Johnson, avanzaban imprudentemente hacia el campo de batalla bajo el uso directo de la poderosa energía psiónica del emperador, ignorando las barreras físicas, era demasiado tarde. Demasiado tarde, sin duda. El emperador percibía que los dioses oscuros de la disformidad, como él, valoraban ese pequeño mundo, valoraban la oportunidad que albergaba y que podía cambiarlo todo. Los 4 dioses destrozaban constantemente la realidad, vertiendo en ella cada vez más poder de la disformidad.
Si no fuera por los 4 dioses que se obstaculizaban mutuamente, y los nigromantes espaciales y los Eldar que usaban sus armas más poderosas para detener la invasión de la disformidad, ese planeta ya habría sido completamente arrastrado a ella. Ahora el emperador estaba realmente desesperado. Ya no fingía. Si enviar nuevos refuerzos era difícil, reforzaría las fuerzas existentes. El emperador comenzó a otorgar con frecuencia su poder a sus guerreros en batalla, haciéndolos cada vez más formidables. Algunos guerreros con una afinidad excepcional incluso desarrollaron alas blancas y adquirieron poderosas habilidades psíquicas al instante. El emperador otorgó el mayor poder a Abaddon, el comandante de la compañía de Horus. En ese momento, Abaddon aún no se había convertido en el invencible señor de la guerra del caos. Seguía siendo el nieto amado del emperador, dominando el campo de batalla y aniquilando implacablemente a un demonio del caos tras otro. Bajo la infusión de poder del emperador, la servoarmadura de Abaddon emitió primero llamas doradas, y los demonios abatidos por esta espada eran completamente aniquilados, para nunca resucitar. Entonces, un rayo dorado apareció en los ojos de Abaddon, todos sus atributos físicos aumentaron drásticamente, su pensamiento se volvió más rápido, sus movimientos más perfectos e incluso su tamaño aumentó ligeramente. Sin embargo, incluso con el poder del emperador, Abaddon fue asesinado por varios demonios mayores en este frenético campo de batalla. Sin embargo, el emperador protegió el alma de Abaddon y usó su inmenso poder psiónico para remodelar su cuerpo. Así, el Abaddon original murió, y el santo viviente Abaddon renació. La servoarmadura de exterminador, antes negra, del Abaddon renacido ahora brillaba con un oro deslumbrante en cada articulación, sus garras de poder y su espada de poder estaban prácticamente forjadas con luz, y su tamaño había aumentado, alcanzando los 270 centímetros incluso sin la armadura. Renacido, Abaddon sintió el poder y el amor del emperador por la humanidad desde su interior, derramando lágrimas de emoción, pero su arma no dudó, aniquilando al instante a los demonios circundantes. La aparición del santo viviente Abaddon elevó considerablemente la moral del ejército imperial, mientras que la aparición del avatar del dios de la guerra Eldar también perturbó gravemente a las fuerzas demoníacas, y algunas tropas aprovecharon la oportunidad para irrumpir en el portal. Fue en ese momento que el emperador percibió las enormes fluctuaciones de energía Uaa que emanaban del imperio orco. Aunque aún no era visible en el universo físico, ya se había detectado en la disformidad un colosal campo de energía Uaa que envolvía varios sistemas estelares. Incluso el emperador encontró esta situación problemática y no podía permitirse demorarse más. Debía apoderarse del portal de inmediato. Desde la aparición de ese enorme campo Uaa, el emperador había sentido claramente cómo aumentaba la presión de los 4 dioses. Incluso si eso significaba compartirlo con alienígenas como los Eldar o los Necrones, no podía permitir que cayera en manos del mayor enemigo del caos. El emperador aún tenía una carta de triunfo, pero si podía, de verdad no quería usarla. Pero ahora no había tiempo para la duda. Finalmente, el emperador apretó los dientes y jugó su carta de triunfo. Pronto, una nueva fuerza de marines espaciales apareció en el campo de batalla sin previo aviso. Emergieron silenciosamente de la lucha más feroz. Estos nuevos marines espaciales llevaban una armadura tan oscura como la noche, tan oscura que, por intensas que fueran las llamas, no dejaban rastro de luz en su servoarmadura. Su armadura era como agujeros negros que devoraban la luz circundante. No llevaban insignias de las legiones existentes. En cambio, patrones únicos formaban formas esqueléticas en su servoarmadura, llamativamente visibles bajo las llamas parpadeantes. Parecía como si un combustible misterioso, íntimamente conectado con el alma, fluyera a través de su armadura. Cada golpe de espada, cada disparo, iba acompañado de una llama que provenía de lo más profundo de sus almas. El caos, una vez atacado, sería instantáneamente engullido por las llamas. Estos guerreros eran silenciosos y eficientes. Se negaban a comunicarse con otros aliados, concentrándose únicamente en destruir al enemigo del caos que se les presentaba. Sus movimientos eran excepcionalmente rápidos, asombrando incluso a los marines espaciales más experimentados, y demostraban una resistencia notable. Ataques que ni siquiera la servoarmadura de exterminador más pesada podía resistir no impedían su continuo combate. Diversas artes oscuras de la disformidad tenían poco efecto en estos misteriosos guerreros. A veces, cuando un guerrero estaba demasiado gravemente herido, se transformaba en una columna de fuego, desatando una fuerza devastadora en sus últimos momentos. Esta fuerza de marines espaciales se llamaba la Legión Maldita, o quizás la Legión Imperial.
En esencia, esta legión única era similar en naturaleza a los ejércitos demoníacos de los 4 dioses. Provenían de los espíritus de héroes leales a la humanidad. El emperador protegía las almas de estos guerreros y los enviaba de vuelta al campo de batalla cuando era necesario. Aunque el propio emperador se oponía firmemente a esta demostración directa de poder divino, ahora no tenía otra opción. La llegada de la legión maldita elevó considerablemente la moral del ejército imperial. Aunque desconocían el origen de estos misteriosos marines espaciales, saber que esta poderosa fuerza eran refuerzos fue suficiente para tranquilizarlos. Entre ellos, Luo Jia era el más feliz. El emperador siempre le había dicho a Luo Jia que no era un dios, una afirmación que Luo Jia no creía. ¿Cómo podía un humano ser tan poderoso? Ahora estaba seguro, confirmado. El emperador era, en efecto, un dios. El emperador había demostrado directamente su poder divino. Con la moral de Luo Jia y la legión de los portadores de la palabra enormemente elevada, el emperador solo podía decidir abordar primero el problema inmediato, dejando este asunto a su yo futuro. A medida que las fuerzas de la orden seguían llegando, el poder de los dioses oscuros en la disformidad comenzó a ser suprimido, y todo parecía ir en dirección positiva. Pero en ese momento, todos los demonios de Korne lanzaron repentinamente su ataque más frenético, abandonando por completo la defensa y atacando al enemigo sin importar el daño. Simultáneamente, por toda la galaxia, hordas de seguidores del dios de la sangre Korne comenzaron a realizar brutales sacrificios a gran escala. En la disformidad, en los niveles más bajos de las colmenas tenuemente iluminadas, entre las tropas guarnecidas y dentro de las fortalezas alienígenas, los cultos del dios de la sangre Korne, a lo largo de la galaxia, comenzaron repentinamente un sacrificio frenético. Tomaron las armas y atacaron cualquier forma de vida que pudieron encontrar, o, si no encontraban ninguna, se quitaron la vida, decapitándose. En un instante, incontables mundos dentro de la galaxia se sumieron en el caos. La gente rugía enloquecida, matándose entre sí, o se escondía, rezando para no ser descubierta. Un grupo de seres racionales intentó reprimir esta locura. Entre ellos se encontraban valientes gobernadores planetarios, oficiales obedientes, veteranos curtidos en la batalla y muchos hombres valientes comunes. Algunos lo lograron, otros cayeron bajo las hachas de los seguidores del dios de la sangre. A escala galáctica, tal vez nunca experimentarían la magnitud del daño y la muerte causados por esta locura. Tras la primera ola de caos, la situación no mejoró. Algunas fuerzas malignas construyeron con éxito torres de sacrificio con las cabezas de innumerables inocentes, y comenzó un caos aún mayor. Por toda la galaxia, resonó el grito blasfemo de sacrificio de sangre al dios de la sangre. Cráneo para el trono de los cráneos. Los cultistas que fueron detenidos se ofrecieron como sacrificios en sus últimos momentos, mientras que quienes lo consiguieron no se conformaron con sus ganancias y expandieron desesperadamente su alcance de ataque. Podían oír los gritos del dios de la sangre, Korne. Korne les hizo promesas, y la tentación del caos se intensificó repentinamente. Todos los cultos de Korne, que habían acechado durante incontables años, reanudaron sus frenéticos sacrificios. Pronto, un planeta perdido, aún no reclamado por el imperio humano, completó su primer sacrificio planetario. Cientos de miles de millones de humanos fueron sacrificados a Korne, ofrecidos como ofrendas al tirano corrompido por el dios de la sangre. Una tormenta de los altos cielos azotó el planeta, cobrándose la vida de todos sus habitantes. Los otros 3 dioses del caos también descubrieron las acciones de Korne. Comenzaron a enviar a sus seguidores para detener su sangrienta locura, mientras que algunos de ellos, bajo las órdenes de estos dioses malignos, comenzaron sus propios sacrificios igualmente crueles. Sin embargo, un solo paso en falso puede provocar un revés en cascada. El repentino cambio de actitud de Korne finalmente tomó por sorpresa a los otros 3 dioses oscuros. Para evitar una posible catástrofe, los Eldar abandonaron temporalmente su arrogancia y prejuicios, abriendo los senderos de la red a otras razas. Guiados por el Arca Eldar, algunos humanos y no muertos espaciales lograron adentrarse en los senderos de la red ocultos, llegando al campo de batalla con mayor rapidez. Pero aún era demasiado tarde. A medida que se sacrificaban planeta tras planeta, la influencia del dios de la sangre en el campo de batalla se fortalecía. Lo que antes era un esfuerzo conjunto de los 4 dioses para combatir la corrupción de la disformidad se había intensificado en un ataque conjunto de los otros 3. Incluso bajo el asedio de los 3 dioses supremos, la corrupción de Korne en los mundos que contenían los portales no cesó.
En ese momento, dentro del reino demoníaco de Korne en los altos cielos, innumerables demonios comenzaron a saltar al charco de sangre, sacrificando sus vidas para ayudar al gran dios de la sangre. Finalmente, Korne, quien se había sentado en su trono de bronce durante incontables eras, se alzó. Su figura era más grande que una montaña, más alta que los cielos. Simplemente llenó toda la disformidad. Korne alzó su mano derecha, y el poder de todo el reino del dios de la sangre comenzó a congregarse a su alrededor. Los que aún permanecían en el campo de batalla, los demonios de Korne, no dudaron en acabar con sus vidas. Escabrand rió con ganas, cortándose la cabeza con su hacha, y luego se arrodilló, ofreciendo su cabeza cercenada a los altos cielos. Ja 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 ja. En ese instante, todos los xionicistas parecieron oír un sonido desgarrador proveniente de la disformidad. Todo el mar de las almas hirvió. La mano derecha de Korne se precipitó hacia abajo, cargando con un poder ilimitado y un terror infinito. Provenía del desierto primordial, conectando con el futuro lejano. Tras incontables milenios, un dios supremo de la disformidad finalmente intervino directamente en el universo físico en su verdadera forma. En el reino de Korne, todos los demonios de Korne rugieron con furia, todas las armas dispararon y todos los tambores de guerra resonaron. Los poderes de Tseentch, Slaanesh y Nurgle se desplegaron de inmediato, intentando detener a Korne. Sin embargo, un hacha enorme y antigua, imbuida de un salvajismo desmedido y una destrucción sin fin, apareció en la mano de Korne. El espíritu de lucha de Korne era tan intenso que toda la disformidad temblaba bajo su abrumador poder. Korne blandió su hacha. Sangre. Ira. Gloria. Valor. Justicia. Equidad. Venganza. Guerra. 8 conceptos, imbuidos con la antigua gran hacha, trajeron 88 grandes destrucciones, haciendo sonar el cuerno de 888 guerras. El primer obstáculo ante Korne fue una extensión infinita de vida, con innumerables rostros de seres inteligentes emergiendo, todos con sonrisas ebrias. Pero al observar más de cerca, uno descubriría que estos rostros estaban hinchados e hinchados, infestados de gusanos, como cadáveres altamente descompuestos. Una densa niebla verde brotaba de los orificios de estos seres, formando la primera barrera junto con el enjambre de moscas gigantes. El gran hacha chocó con la niebla verde, y todos los rostros se encendieron, despertando de su trance, revelando expresiones de dolor y terror. Entonces, todos fueron destrozados por el poder del dios de la sangre. La segunda barrera era una pintura impresionante, dentro de la cual resonaba música celestial, exquisitos bailarines giraban e innumerables exquisiteces formaban un festín interminable. Entonces, todo esto fue aplastado hasta convertirse en polvo por el hacha gigante de Korne. La tercera barrera era incontables piezas de conocimiento y secretos. Preciosos rollos de pergamino, antiguos libros de tablillas de piedra, libros impresos baratos y otros portadores de conocimiento, formando un muro impenetrable. El hacha gigante de Korne golpeó el muro del conocimiento, inicialmente cediendo violentamente, luego fue empujada gradualmente hacia arriba por el poder del conocimiento. Incontables piezas de conocimiento ocultas, caóticas y frenéticas comenzaron a surgir en la mente de Korne. Riendo, Korne levantó su mano izquierda y la golpeó contra su hacha derecha. El muro del conocimiento ya no pudo soportar tal inmensa fuerza y fue encendido por llamas rojas como la sangre, convirtiéndose en cenizas. Korne, tras haber derrotado consecutivamente a 3 seres supremos de la disformidad, no pudo haberlo hecho sin un precio. Innumerables grietas diminutas aparecieron en su cuerpo, de las cuales rezumaba sangre divina, imbuida de inmenso poder, que goteaba sobre el suelo. Algunos vampiros afortunados, empapados en esta sangre, ascendieron instantáneamente al estatus de demonios mayores. A pesar de sus heridas, el espíritu de lucha de Korne permaneció intacto. Su hacha gigante, finalmente libre de obstáculos, rompió la barrera entre el universo físico y la disformidad. Korne transfirió el hacha, que contenía un poder destructivo ilimitado, a su mano izquierda, extendiendo sus garras, más grandes que los cielos, listo para apoderarse del planeta y arrastrarlo a la disformidad. Parecía que nadie podría detenerlo ahora. No, el emperador seguía allí. En ese momento, el emperador se liberó por completo de sus ataduras. El frío y dorado sol de la disformidad se expandió casi 1000 veces en un solo aliento. El emperador se apoderó de un poder disforme e inimaginable, y el sueño imperial, situado en este vórtice de poder, era como una hoja en el océano, flotando sin rumbo en los temblores disformes causados por el emperador.
El sol del sistema estelar del planeta Portal, una estrella común y corriente, se volvió repentinamente dorado. Una espada, más grande que el propio Sol, tan grande que podía verse directamente a escala del sistema estelar, emergió de esa estrella dorada. Aparentemente lenta, pero increíblemente rápida, cargó hacia las garras de Korne. Korne rió, haciendo temblar el universo entero. La enorme hacha de batalla reapareció en su mano derecha, golpeando la espada dorada sin vacilar. El choque entre las dos armas colosales no produjo una explosión masiva ni un efecto similar, pero en el punto de contacto, todo tiempo, espacio, causalidad y conceptos fueron aniquilados en la nada absoluta. El choque instantáneo hizo que el emperador derramara lágrimas de sangre. Cada hueso de su cuerpo crujió siniestramente. El sol dorado en la disformidad volvió a crecer, pero el hacha de Korne permaneció inmóvil, presionando lentamente. En ese momento, el poder de la alegría, que representaba la emoción suprema, ungió la gran espada. El poder de la vida y la eternidad lo ayudó. La supermente, que simbolizaba la sabiduría y el cambio, calculó para el emperador. Finalmente, con la bendición de los tres dioses, la gran espada dorada del emperador destruyó el hacha gigante de Korne y se adentró irresistiblemente en la disformidad. Su inmenso poder partió en dos todo el reino demoníaco de Korne y cercenó el brazo derecho del dios de la sangre. Mientras los 5 individuos más poderosos se enfrentaban, una enorme tormenta disforme estalló en el temblor de la disformidad, centrada en el planeta Portal, bloqueando a todas las demás fuerzas que intentaban alcanzar el portal. Tras asestar un duro golpe a Korne, el emperador regresó a su trono con aspecto extremadamente exhausto. Para derrotarlo, había recurrido a demasiada energía de disformidad, y ahora debía emplear una cantidad considerable de energía para suprimir la oleada de energía restante. Mientras tanto, el archimago Macardo, el verdadero segundo al mando del imperio y el amigo más cercano del emperador, le informaba de los últimos acontecimientos. Una tormenta subespacial extremadamente poderosa ha aparecido en el sistema Nueva Esperanza, nombre provisional. Su fuerza ha afectado incluso al universo físico, y actualmente no existe ninguna forma conocida de entrar en el sistema Nueva Esperanza. Es obra de esos 4. Si no pueden controlarla ellos mismos, no pueden permitir que otros la controlen. Los dioses oscuros probablemente ya estén reuniendo poder, listos para contraatacar en cualquier momento. ¿Cuáles son nuestras pérdidas esta vez? Hemos perdido contacto con 378 planetas. La nave insignia portadora de la palabra y el primarca loca están aislados, y se desconoce su destino. Las demás pérdidas son demasiado numerosas para contarlas en tan poco tiempo. He resumido toda la información que he podido recopilar hasta ahora. Puedes echar un vistazo cuando tengas tiempo. Si hay alguna buena noticia, probablemente sea que todos los cultistas del caos que acechan han salido a la superficie, lo que facilita mucho la limpieza. ¿Cuál es la situación del coro osiónico? 7121 han muerto y 935 han enloquecido. Están prácticamente aniquilados. Repónganlos cuanto antes. Los necesitaremos de nuevo pronto. Tratemos a los sionistas perdidos como héroes. El emperador cogió el panel de datos que estaba junto a la mesa y examinó rápidamente la información relevante. Luego, cerró los ojos y reflexionó un momento. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de determinación y resolución. Macado, transmite mis órdenes. Primero. La Gran Cruzada se detiene. Todo el imperio entra en estado de alerta máxima. Todas las legiones, la Armada Imperial y el Ejército deben expandir sus fuerzas. Segundo. Difundir el conocimiento de la disformidad a los primarcas, el Ministerio del Interior, el Ejército Imperial y el público en general por etapas, y encontrar la manera de integrar este conocimiento en la verdad imperial. Tercero. Otorgar más beneficios al culto de la mecánica, permitiéndoles expandir la Legión Titánica y la Legión de Control Mental. Ordenarles que den lo mejor de sí mismos, sin más reservas. Cuarto. Nombrar a Horus regente del imperio, supervisando todos los asuntos imperiales. Quinto. Nombrar a Leon Johnson señor de la guerra del imperio. Dile que no me importan las bajas, no me importan los métodos que use, solo quiero una nueva esperanza. Sexto. Nombra a Magnus jefe del grupo de expertos imperial. He aprobado su proyecto. Convocadlo a Terra. Abridle la biblioteca del Palacio Imperial y luego unidlo al trono dorado. El imperio lo necesita ahora. Séptimo. Concededle el título de Duque de Saint Gilles como protector de la nación. Si algo me sucede, heredará el trono. Mi señor, ¿hay algo más? El emperador hizo una pausa y continuó. Es suficiente por ahora.
Añadiremos el resto más tarde. Uf, ¿por qué es ese pobre chico, Luo Jia, el único que va allí? Ni siquiera he tenido tiempo de ocuparme de su desastre en Ciudad Perfecta, y ahora estoy haciendo esto delante de él. Además, no hay nadie cerca para contenerlo. No puedo ni imaginar los problemas que causará cuando vuelva a contactarlo. Incluso el emperador no pudo evitar cubrirse la cara al pensar en lo que podría suceder. No importa, no importa, basta por ahora. Hay cosas más importantes que hacer. Bajo el mando personal del emperador, las órdenes que afectaban a todo el imperio se transmitían por todo el territorio del imperio humano. La flota Eldar que llegó más tarde a la red disforme se encontró incapaz de atravesar la recién aparecida tormenta Discieme. Incapaces de alcanzar el nuevo mundo, los Eldar se reunieron en torno a Sigugzi, el dios que ríe, y formaron una nueva alianza. Y el rey tormenta de los nigromantes en el universo físico finalmente llegó con su ejército, solo para descubrir que ya había terminado. El enfurecido rey tormenta golpeó las paredes de sus naves de guerra, pero la intensidad de esta tormenta disforme era simplemente demasiado grande. Ni siquiera la tecnología de los nigromantes pudo superarla. El rey tormenta no tuvo más opción que dejar atrás una parte de su flota y contactar con otras dinastías de nigromantes. En cuanto al otro lado envuelto en la tormenta, Loka, como el único primarca presente, naturalmente se convirtió en el comandante supremo, y su estado de ánimo era simplemente extático. Aunque se había encontrado con poderosos seres de la disformidad a quienes antes no había logrado comprender, había perdido a su sumo sacerdote Eribus y su padre adoptivo, Colfalen, no estaba a su lado, nada de esto importaba tanto como la demostración de poder divino del emperador. Ya fuera la teletransportación intergaláctica, la repentina aparición de un gran número de misteriosos marines espaciales o el devastador ataque final del emperador, todo demostraba que el emperador era un dios, y que éste ya lo había reconocido. Dado que el emperador era un dios y había sido enviado allí, sin duda, esta era su prueba. Era realmente maravilloso. De hecho, era su padre, su hijo amado. Anteriormente, el emperador había criticado su ciudad perfecta, preocupado por posibles problemas. Ahora, parecía que la crítica del emperador también era una prueba, y al final, había obtenido su aprobación. De hecho, una ciudad perfecta no era suficiente. Quería extender el prestigio del emperador a más mundos y construir estructuras aún más magníficas. Esto era precisamente lo que preocupaba al emperador. Si supiera lo que Luo Jia estaba pensando, gritaría: «No vengas». Pero ahora, nadie podía detener a Luo Jia. Luo Jia también comenzó a encargarse de la limpieza. Tras la devastadora batalla entre el emperador y Corne, todos vieron la tormenta de disformidad formándose sobre sus cabezas y perdieron el interés en continuar la lucha. Todos corrieron hacia el portal. La onda expansiva psiónica de la reciente batalla ha transformado el portal en una enorme estructura de más de 300 metros de altura y 500 metros de ancho. Naturalmente, ninguno de los dos bandos está dispuesto a dejar que el otro se salga con la suya. Las fuerzas del universo físico, los nigromantes, los Eldar y el imperio humano se centran principalmente en los demonios de la disformidad, pero desconfían entre sí y ocasionalmente entran en combate. Las fuerzas de Corne, salvo una princesa demonio que escapó al portal durante la batalla, no tienen casi nada. Los archidemonios principales, Carlos y Corgas, fueron duramente atacados durante la batalla y ahora esperan su resurrección en la disformidad. Tras otra ronda de combates caóticos, todos lograron llevar una parte significativa de sus fuerzas principales al otro lado del portal. Fuera del portal, nadie se atrevió a abandonar sus puestos, excepto los demonios. Cada facción mantuvo una gran fuerza para su protección. Los demonios se dispersaron inmediatamente al llegar a este mundo, mientras que los humanos, los Eldars y los nigromantes, tras un breve silencio, llegaron a un acuerdo tácito. Cada uno comenzaría a expandirse en 3 direcciones diferentes. En el antiguo distrito de la Catedral de la Teocracia Slane, durante la masacre de la Teocracia Slane por la Gran Tumba de Nazarick, el obispo John organizó una resistencia lo mejor que pudo. Aunque su resistencia fue frágil contra la abrumadora superioridad de la Gran Tumba de Nazarick, fue precisamente esta tenaz resistencia la que permitió a los sobrevivientes de la teocracia recibir refuerzos del Imperio Waramer. El 1 de junio de M30.890 en el mundo de Waramer, un equipo de exploración fronterizo de la Legión de Marines Espaciales Cicatrices Blancas entró en este nuevo mundo alienígena. Como un equipo de exploración aventurero que operaba por separado de la fuerza principal, principalmente destinado a explorar las fronteras del Imperio Humano, este pequeño equipo era muy limitado tanto en número como en potencia de fuego.
Aunque derrotaron con éxito la primera oleada de la fuerza de avanzada de la Gran Tumba de Nazarik, pagaron un alto precio. En respuesta a la solicitud de refuerzos de los cicatrices blancas, el 2 de junio de M30.890, el gobernador Jim del Mundo Agaró lideró a la milicia Agaró para brindar apoyo. En los días siguientes, se enfrentaron en una brutal batalla contra la Gran Tumba de Nazarik, sufriendo más de la mitad de sus bajas. Durante la batalla, los soldados del Imperio Humano forjaron una profunda amistad con los habitantes de la teocracia Slane. El 6 de junio de M30.890, el 1301 Regimiento de Infantería, liderado por Mamiko Romanov, llegó para brindar apoyo, aliviando considerablemente la presión sobre el Imperio Humano en ese mundo. El 7 de junio de M30.890, Yag llegó con su grupo de comerciantes ambulantes. El 9 de junio de M30.890, el líder xenomorfo, el blasfemo tirano hechicero Ainzo Algoun, fingió rendirse y usó un poderoso hechizo al acercarse, causando la muerte de numerosos miembros del personal imperial. Varios combatientes de alto nivel que habían estado al acecho entraron en la contienda, y las posiciones imperiales se derrumbaron oficialmente. Ainzo Algoun condujo entonces a su ejército xenomorfo al otro lado del portal, seguido por el destino de los dioses de la disformidad, lo que desencadenó una serie de reacciones en cadena que finalmente condujeron a la gran refriega. La información que recibió Luo Jia fue, en esencia, la siguiente. La mayoría del personal imperial que permanecía a este lado del portal pertenecía al grupo de Jack, que se había dispersado para explorar los alrededores y regresaba tras recibir el mensaje. De los oficiales supervivientes, solo quedaban Barn, el marine espacial cicatriz blanca, que había luchado con valentía, y el gobernador Jim de Ágalo, junto con el sacerdote mecánico Alpha 001, que había estado investigando tras el distrito de la catedral y no había salido a pesar de la destrucción del frente. El obispo John, el único con influencia en la zona, tuvo la suerte de estar vivo. Estos individuos, que no habían sido destruidos en la batalla, esperaban ahora para informar a Luo Jia. Luo Jia primero ofreció palabras de consuelo y ánimo a Barn en nombre de Chagatai Khan, el primarca cicatriz blanca, reconociendo sus contribuciones al imperio de la humanidad. Aunque no era su propio primarca, Barn se alegró mucho de recibir el reconocimiento de otro primarca. A continuación, Luo Jia habló con el sacerdote Alpha 001, revisando cuidadosamente los datos que había presentado sobre la magia local durante el último periodo. Si bien el plazo era corto y la investigación limitada, sería de gran ayuda para futuras investigaciones. Después, Luo Jia preguntó por la plantilla del KP, confirmando que estaba intacta. Elogió al sacerdote y luego envió al padre Alpha 001 a buscar a su mentor. Respecto al gobernador Jim de Ágalo, Luo Jia sabía que sus fuerzas habían sido prácticamente aniquiladas, e incluso su única hija había perecido. Luo Jia volvió a elogiar a Ágalo, en representación de Jim, por sus contribuciones al imperio y prometió un futuro para el planeta. Finalmente, estuvo John, el antiguo obispo de los 6 grandes dioses. Aunque originario de este otro mundo, el obispo John conocía la trascendencia del primarca dentro del imperio humano, sobre todo tras enterarse de que el primarca que tenía ante sí, imponente como un coloso, era el autor de la palabra imperial, hijo de un verdadero dios que caminaba sobre la tierra. La supervivencia de la fe de los 6 grandes dioses dependía enteramente de su palabra. El obispo John, quien hacía tiempo que había ignorado la vida y la muerte, ahora temblaba de miedo más que nunca. Ni siquiera se atrevía a alzar la vista hacia este hijo de Dios. Luo Jia tomó un conjunto de las doctrinas clásicas de los 6 grandes dioses y las hojeó rápidamente. La extraordinaria memoria e inteligencia de su cuerpo original le permitieron terminar el libro en menos de 2 segundos, seguido de otro. De esta manera, terminó de leer todas las escrituras de los 6 grandes dioses en tan solo unos minutos. Tras leerlas, Luo Jia se dirigió con amabilidad al aparentemente humilde obispo de otro mundo. He comprendido tus doctrinas. La doctrina de la supremacía humana de tus 6 grandes dioses es correcta, pero aún hay algunos detalles que deben revisarse. Ah, sí, gracias, gran hijo de Dios. Al oír este reconocimiento, el obispo John se postró con entusiasmo. Primero, está la cuestión del estatus. No pretendo negar las contribuciones de los 6 grandes dioses que mencionaste a la supervivencia de la humanidad en este mundo, pero el verdadero dios de la humanidad es solo el emperador. Por lo tanto, el concepto de los 6 grandes dioses debería ser abolido y, de ahora en adelante, deberían ser rebajados a la categoría de santos. Sin embargo, dicen tus libros que este dios de la muerte es un esqueleto. ¿Un no muerto?
Aunque nuestro imperio no rechaza los esqueletos después de todo, un cráneo intacto es símbolo de pureza, ser completamente un esqueleto es un poco extremo. Mi señor, el dios de la muerte es en realidad un gran mago con una túnica decorada como un esqueleto. Al ver que la fe en el dios de la muerte podría ser abolida directamente, John intervino rápidamente. Ah, es así. Jeje, no es imposible. Entonces deberías leer más de las palabras sagradas del emperador. Como el primer humano en ser asimilado a este mundo, si te desempeñas bien, no es imposible que te conviertas en el obispo de este mundo. Sí, muchas gracias. John volvió a inclinarse, mientras Lugia se levantaba y salía. Mirando las ruinas del distrito de la iglesia, observando el ir y venir de los vastos ejércitos humanos marines espaciales de élite, poderosos tanques superpesados y titanes con forma de montaña, todos habían llegado a este mundo. Fue una lástima que las naves espaciales no pudieran llegar, aunque los transbordadores para el transporte orbital interplanetario ya habían llegado. También observó este nuevo mundo completamente inexplorado, este nuevo universo. Era hora de comenzar la expansión, y así comenzaría por construir una estatua digna del dios emperador. El nuevo mundo necesitaba una nueva fe. Solo el dios emperador podía salvar a estos humanos perdidos. También necesitaba explorar este lugar, no solo este planeta, sino innumerables mundos dentro de este vasto campo estelar. Ahora podía difundir la fe del dios emperador en este mundo y en incontables mundos venideros. Esta vez, estaba seguro de que obtendría la aprobación del dios emperador. Un lugar de dolor y desesperación. La habitación más profunda del quinto nivel de la gran tumba de Nazarick se encuentra en la región glacial perteneciente a Cocytus, donde las temperaturas son extremadamente bajas durante todo el año. Demiurge se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario aquí. A pesar de su arresto domiciliario, el trato que recibe es bastante bueno. Simplemente no se le permite salir de su habitación más profunda, que tiene unos 50 metros cuadrados. Tiene artículos de primera necesidad y muchos libros. Aunque Demiurge no necesita comer, los sirvientes le entregan 3 comidas al día a tiempo. Si es necesario, Demiurge puede solicitar diversos alimentos y bebidas en cualquier momento. Estos últimos días, Demiurge ha estado pensando en formas de demostrar su valía y cómo ayudar a la gran tumba de Nazarick a lidiar con los desafíos que puedan surgir. Hoy, los pensamientos de Demiurge fueron interrumpidos. Sintió una atmósfera extraña. Su habitación tiene ventanas, lo que le permite observar el exterior. Previamente, Demiurge había visto un gran ejército de sirvientes de alto rango reunidos en la gran tumba. Pero estos no habían regresado. Aunque el quinto nivel ya estaba desierto, ahora se sentía aún más vacío y desolado. Las 4 taciturnas doncellas de nieve que montaban guardia fuera de las habitaciones se habían quedado en silencio absoluto. El sirviente que traía la comida también tenía una expresión solemne, aparentemente sumido en sus pensamientos. Demiurge llamó a uno de los sirvientes. Se trataba de un sirviente humanoide, con aspecto de insecto, muy común, del quinto nivel, probablemente de nivel 40, sin nombre. ¿Qué ha pasado? Lo siento, señor Demiurge, no puedo decirlo, respondió el sirviente con cautela. Aunque Demiurge estaba bajo arresto domiciliario, seguía siendo un guardián del nivel creado por el Ser Supremo. Antes de que éste lo despojara de su estatus, seguía siendo una existencia a la que estos sirvientes, invocados mediante objetos o mecanismos, debían admirar. Ante la pregunta de Demiurge, el sirviente respondió con mucha humildad, pero se negó a revelar información útil. Maldita sea. ¿Qué pasa? Todos reaccionan mal. Espera. ¿Está el señor Ainz en peligro? Pensando en el peor de los casos, Demiurge corrió hacia la ventana y extendió la mano para agarrar al sirviente que entregaba la comida. En ese momento, 4 mujeres de nieve se movieron. Estos monstruos humanoides, vestidos con kimonos y con aspecto de hermosas mujeres, eran en realidad la guardia personal de Cocytus, de nivel superior a 80. Aunque las 4 mujeres de nieve no pudieron detener a Demiurge, fueron suficientes para contenerlo por un corto tiempo mientras esperaban refuerzos. Ahora, las 4 mujeres de nieve estaban de pie junto a la ventana, bloqueando la mano de Demiurge. Maldita sea. Maldita sea. Olvídate de todo lo demás, al menos dime cómo está el señor Ainz. Te lo ruego. Demiurge retrocedió 3 pasos e hizo una profunda reverencia de 90 grados hacia la ventana. Ante la humilde actitud de Demiurge, los sirvientes parecían algo perdidos. Finalmente, tras intercambiar miradas, la líder de las 4 doncellas de nieve dio un paso al frente y dijo:
Señor Demiurge, por orden del señor Ainz, no podemos revelarle ninguna información externa. Esta es la orden del señor Ainz. La doncella de nieve enfatizó. Señor Ainz. Bien, el señor Ainz está bien. Me siento aliviada, me siento aliviada. Demiurge, comprendiendo el significado, respiró aliviado y comenzó a reflexionar sobre la situación actual. A falta de información crucial, su reflexión estaba destinada a ser infructuosa. La sala del trono en el 10º piso de la gran tumba de Nazarick, originalmente el lugar de reunión de Ainz, el Ser Supremo y los guardianes, se llenó ahora de una atmósfera siniestra. Los sirvientes iban y venían constantemente, apilando monedas de oro en una gran montaña en el suelo, con el rostro de cada sirviente marcado por la preocupación. Ainz seguía sentado en su trono. De no ser por su rostro esquelético, que oscurecía su expresión, habría parecido más bien que estaba llorando. Las pérdidas fueron inmensas. Cientos de sirvientes de alto rango por encima del nivel 60 fueron aniquilados en esta batalla. El abismo infernal, un objeto mundial, fue robado. Incluyendo el mapa de montañas y ríos previamente robado, la gran tumba de Nazarick ha perdido 2 objetos mundiales. De los guardianes de la jerarquía, ninguno regresó con vida, excepto Albedo. El estado de Mare era el más extraño. Al observar el estado en constante cambio en el registro del sistema, Ainz no podía comprender por qué estaba pasando. Shaltear también figuraba viva en el registro del sistema, pero Ainz desconocía su situación. Temiendo que llamara a través de la red, Ainz no la había contactado. Sin embargo, considerando que la última vez que Ainz vio a Shaltear fue como un sacrificio empalado en una lanza, estaba claramente en grave peligro. Sebastián, Coquitus, Aura y Pandora estaban muertos. El grupo estelar Onsul, que se había ido con ellos, también fue completamente aniquilado. Por desgracia, las pérdidas fueron devastadoras. Revivir 4 PNJ de nivel 100 y una gran cantidad de unidades de alto nivel costaría mucho más que la riqueza que Ainz había acumulado en el otro mundo. Años de ahorros se esfumaron en un instante. La gran tumba de Nazarick había entrado oficialmente en una era de glorias pasadas. Si bien el gremio había acumulado una fortuna considerable durante la era del juego, ¿cuántas veces más podría soportar tales pérdidas? Murmuró Ainz para sí mismo mientras iniciaba el ritual de resurrección. El mar de monedas de oro que cubría el suelo comenzó a derretirse, para luego unirse en unidades individuales. Tras un breve período de desorientación tras su resurrección, Sebastián, Coquitus, Pandora y Aura regresaron oficialmente a la gran tumba de Nazarick. Aura registró el salón del trono varias veces, pero no pudo encontrar rastro alguno de su hermano Mare, lo que le generó una sospecha muy desagradable. Aura preguntó con mucha cautela a Ainz. Señor Ainz, ¿enviaron a Mare a una misión? La voz de Aura era muy suave, y mantuvo la cabeza gacha, con sus puntiagudas orejas de elfo caídas, como si temiera una respuesta negativa de Ainz. Ainz quiso consolar a Aura, pero la escena le recordó a los muchos miembros del gremio que lo habían abandonado. Se activó una calma forzada, y Ainz, ya calmado, le dijo a Aura la verdad que conocía. Puede que ya hayamos perdido a Mare. Aura rompió a llorar. Ainz la consoló por unos instantes, y Aura finalmente dejó de llorar, pero siguió escondida a un lado, sollozando sin parar. Pensemos todos en qué hacer. Esta vez nos enfrentamos a un enemigo increíblemente poderoso. Incluso los jefes de clase mundial parecen adorables comparados con ellos. Después de hablar, Ainz miró a todos. Siendo honestos, sin que Demiurge interviniera de inmediato para halagarlo, Ainz sintió que algo faltaba. Deberíamos luchar con todas nuestras fuerzas hasta el último momento. Tras un breve silencio, Coquitus habló primero, una típica declaración samurái que valoraba el honor por encima de la vida. Sin embargo, Ainz no quería luchar contra un oponente al que no podía derrotar. Quizás podamos tomar prestada la sabiduría de esa princesa dorada. La princesa dorada, Lana Thiel Chardon Lillevansev, hizo una contribución significativa a la gran tumba de Nazarick durante la destrucción del reino. Como recompensa, la gran tumba de Nazarick le otorgó a esta bruja, de porte enfermizo, un objeto para la transformación racial. Esto la transformó de humana de demonio, otorgándole un estatus dentro de la gran tumba equivalente al de una guardiana de la jerarquía, aunque solo equivalente en estatus, sin poder real. El territorio de la supuesta guardiana consistía en una sola habitación. Sebastián sentía un profundo resentimiento por esta antigua princesa que había traicionado a su padre, hermanos y país, pero incluso él tuvo que admitir que la princesa dorada era la persona más inteligente que había conocido en la gran tumba de Nazarick hasta la fecha. Poco fiable.
La gran tumba de Nazarick se encuentra actualmente en una crisis de vida o muerte. Este tipo de persona puede ser útil, pero no completamente confiable, comentó Ainz. Tras escuchar los consejos de varios otros PNJ, Ainz tomó una decisión. Ordenó la contracción completa de las defensas de la Gran Tumba, la construcción de una falsa Gran Tumba de Nazarick para llamar la atención y los preparativos de guerra, manteniéndose siempre listo para huir en cualquier momento.